Continuamos acompañándote y tenemos acá un mensajito que lo quiero leer. Buen día, dice: ¿qué solución nos dan los gobernantes sobre la recolección de basura en barrios Pinares, Las Tunas y La Isla? Ya que el intendente no aparece, ya pasó una semana. ¿Qué hacemos con la montaña de basura? Después salen a hacer prevención sobre enfermedades. Una vergüenza. Soy Marcelo de Pinares. Marcelo, muchas gracias por el mensaje. Y la verdad que sí, la están pasando súper mal y todavía no se hizo absolutamente nada, ¿no? Como vos decís. Bueno, y ya está el doctor Sebastián Cardó aquí de la Asociación Civil AINI, porque tenemos varios temas para tratar en el día de hoy. Cheques rechazados, informes bancarios al Banco Central de la República Argentina y cuentas corrientes. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Específicamente a la central de cheques rechazados. Ajá. Pero está bajo la órbita del Banco Central. Sí. Esto ocurre porque siempre hablamos de las tarjetas de crédito, pero también uno puede ser titular o de una caja de ahorro, un plazo fijo, pero nunca hablamos de las cuentas corrientes. ¿Qué ahora te la ofrecen? O sea, antes se suponía que para tener cuenta corriente algún poder adquisitivo, algún movimiento importante, me imagino tenías que tener. Ahora cualquiera, digamos, es como un servicio más, un paquetito más que te arman. Sí, exactamente. Y también está dentro de cuando uno usa esa cuenta corriente, sí, no como empresa, sino para su consumo final, cae dentro de lo que es el marco de la ley del consumidor y de la protección que la ley del consumidor nos da. Esto ocurre, por ejemplo, en un caso reciente con el Banco Industrial, por ejemplo. Mira que a un cliente le... bueno, viste cómo es con los problemas económicos. Hay una cadena de cheques rechazados que alguien no le paga, que después, bueno, y en definitiva termina, yo no te llego a pagar a vos porque el de atrás me debe. Claro, entonces, tal cual. Y bueno. Siempre que te debes el gobierno, dicho sea después lo que ocurre es que, bueno, también puede ser por defectos formales, pero a veces por falta de fondos, te debe ser lo más habitual. Te informan al Banco Central. E incluso en el caso de las cuentas corrientes te inhabilitan las cuentas y te las cierran, pero vos tenés que pagar una multa que es de un 4% del cheque, del valor del cheque que te rechazan. Sí. Entonces esto hay que saberlo, uno pagando esa multa. ¿Te vuelven a habilitar? Te deben habilitar nuevamente. Rehabilitar ¿sí? tu cuenta sería corriente. Casi automático, pero en el caso por ejemplo, que te pongo de ejemplo, que es con el Banco Industrial, que es acá el que queda en 20 de febrero 63, aquí en Salta. Al lado del súper, ¿no? Más o menos. En este caso dijeron, disculpe, pero tenemos problemas en el sistema, no se impactó. O sea, se enteran de casualidad cuando quieren usar otra cuenta. Sí. Dicen que estaban inhabilitadas, de otro banco, dice que la cuenta corriente de ese otro banco estaba inhabilitada. Después se dan cuenta que fue como consecuencia de que el Banco Industrial, al pagar la multa, no informaron al Banco Central para que los saquen de ese base de datos como de cheques rechazados. Esto genera un problema tremendo, porque... imagínate, no pueden usar las otras cuentas corrientes y produce un daño patrimonial, daño moral. Entonces, acá de vuelta volvemos a lo que es la ley de datos personales y la posibilidad que tiene uno de exigirle, ya sea al banco o al Banco Central o a quien tiene esa base, esos datos personales crediticios, en este caso específico, de pedir que modifiquen o actualicen los datos. ¿Cómo se hace esto? Es como muchas veces hemos explicado, como comúnmente, como lo más generalizado está el Veraz o la base de datos Gnosis. Hay mucha gente que aparece en el Veraz. ¿Por esto de los cheques rechazados ya te pueden poner en el Veraz? Primero te van a poner en la central esta de cheques rechazados. Te van a bloquear tu cuenta corriente. Esto es grave porque en realidad quedás como... fuera del sistema financiero. Es ¿Qué te cierran todo? ¿Te cierran tu caja de ahorro? ¿Te cierran automáticamente te cierran. Otra cosa y si justo te ingresaba un pago, ponele, perdiste. Bueno, ahí vamos. Si estamos hablando de cuentas corrientes, la cuenta corriente te la cierran automáticamente sin previo aviso cuando vos no pagás la multa. ¿Sí? Pero esto es cuando te rechazan el cheque y te informan en el banco, en la central de cheques rechazados. Pero acuérdense lo siguiente, nunca te pueden cerrar una cuenta corriente así porque sí.
O sea, sí te lo pueden cerrar, pero con un previo aviso. Ajá. El código ahora que establece una partecita, el código nuevo civil comercial que establece una partecita específica con los contratos de banco, habla justamente de que te tienen que informar con 10 días de anticipación que te van a cerrar la cuenta. Ajá. Es un contrato donde de un lado está el banco y de otro lado está el cliente, que en este caso puede ser consumidor. Ahora, si estamos hablando que el titular de la cuenta corriente es una empresa, sí, SRL, sea lo que sea, ya... no te rigen las mismas... Te rige la normativa de la información, de la cuestión esta de la ley que regula el pago de multas, el 4%, de la información del Banco Central, todo lo demás, que si pagas, si no pagas te inhabilitan, pagas y la inhabilitación cesa. Eso rige, pero no se te aplica la ley del consumidor. Claro. Solo se aplica a aquellas personas que usan esa cuenta corriente, en este caso estamos hablando de la cuenta corriente, para su consumo final, para su uso final, no destinada a fines comerciales. Sí. Bueno, después, en cuanto destacamos siempre, uno tiene el derecho si no estuviera la ley de datos personales, uno tiene un derecho constitucional, está en la Constitución, de acceder a la información, a los datos personal, en este caso datos crediticios, y tiene el derecho también a exigir, y tiene que ser de forma gratuita, no hay que pagar por eso, y también de forma gratuita pedir que se actualice, se rectifique, o se cambie, o se suprima esos datos de información comercial, especialmente negativos, porque vos querés ir a acceder a un crédito, prendario, lo que sea, cualquier cosa del sistema financiero, y si vos tenés algún dato negativo te va a influir, no vas a poder acceder a un préstamo o lo que estés necesitando del mercado financiero. Claro, obviamente, es como que es quedas fundamental, bloqueado. Es básico, y cada vez hay mayores reclamos. Sí, se podría decir que es como uno que queda bloqueado, aislado, fuera del sistema. Entonces lo que pretende esta ley, que se llama... se le llama derecho al olvido, hay un derecho que tiene que estar contemplado en la ley de datos personales, a exigir a la base de datos, ya sea Banco Central, Gnosis, Veraz o cualquiera, cada vez hay más bases de datos que se dedican a esta manipulación o uso de datos personales, y están registradas. Si uno quiere acceder, conocer dónde están los domicilios, porque si tiene que enviar una carta de documento para intimar a una base de datos para que rectifiquen mis datos, uno puede dirigirse. Hay una cámara de datos personales, pero ahí no están todas, no todos están en la cámara. También pueden dirigirse a la Dirección Nacional de Datos Personales y ver los antecedentes, datos, información del Veraz, dónde se encuentra la dirección y todo lo demás que sea necesario para intimarlos, para lo que uno necesite rectificar, cambiar mediante una carta de documento. Esto se hace, es muy simple, no hay que ir a la justicia. Ahora, si no responden, bueno, que no queda otra. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, no? Qué sé yo, no sé, vos tenías un préstamo personal, incumpliste en el pago, por una X cantidad de tiempo, empezás a aparecer en el Veraz, o te rechazaron un cheque, o como sea, y apareces en el Veraz. Vos regularizás tu situación. ¿Cuánto tiempo desde que vos regularizas tu situación y has cancelado todo lo que debías, pasa hasta que te sacan de esa nómina, ya sea del Veraz o de otras, digamos, de otras bases de datos que se dediquen a lo mismo? Si ya pagaste, vas a estar en la base de datos, vas a continuar por 2 años. Y si por más que hayas pagado y no se informa que pagaste. Sí, vas a estar por 2 años, pero tiene que estar informado como que has pagado. Ajá. Pero vas a estar, si por más que cancelaste la deuda, vas a Y eso continuar. tendría que ser automático. O sea, estuviste en mora, ya regularizaste tu situación, pero de todas maneras debería ser así, porque está todo sistematizado, tendría que ser todo rápido. Claro. Pero así como figurás cuando incumplís, se debería figurar también en ese lapso de tiempo y a la brevedad que ya pagaste y cumpliste con tu compromiso, por más que te dejen 2 años asentado ahí. Exactamente. Ahora, en el caso de que no hayas pagado la deuda, el derecho de olvido se aplica también para estos casos que todavía o jamás han pagado parcialmente o nunca cancelaron la deuda, pero en este caso, si vos nunca pagaste la deuda, igualmente no pueden tenerte por indefinidamente en la base de datos. La ley establece un plazo de 5 años. O sea, si han pasado ya más de 5 años... Sí. Y no pagaste la deuda, lo mismo te tienen que sacar, aunque no hayas pagado la deuda.
Eso hay que tenerlo muy bien en claro, eso es muy importante saberlo para dirigirse a la... ¿Y dices de qué fecha? Bueno, yo nunca he observado el veraz, no lo he visto nunca, pero dices de qué fecha te estás colocado ahí. Sí, no vayas a decir que esté yo ahí, pero si yo no le debo a nadie, así que yo sepa. Lo que ocurre, está bien, vos no le debes a nadie. Pero a veces sé que apareces. No, hay muchos casos que por cuestiones de errores, en el sistema bancario, los bancos a veces cometen errores, uno cree que no, pero sí, y uno... ¿Y en qué la afectación fundamental tiene que ver con no poder acceder, por ejemplo, a un préstamo, a un nuevo crédito? La afectación simplemente es que vos figurás en una base de datos, nada más. Después queda en el que te va a prestar, en la otra parte de decir, bueno, yo le otorgo un crédito, un préstamo, lo que sea, o claro. No. Generalmente no, porque si estás como deudor, claro, nadie se va a querer arriesgar. Aparte una calificación y no se van a querer arriesgar. Claro. En otra situación a lo mejor todo depende de quién está del otro lado o quién es el que te va a prestar. Entonces es muy importante saberlo, tienen el derecho de exigirle a la base de datos, mandarle, pero comunicación fehaciente, no es una llamada telefónica ni uno llena un formulario por internet, tiene que ser sí o sí una carta de documento, para eso no necesitan un abogado. Sí van a necesitar un abogado, llegado el caso que no respondan, o sea, para redactarlo a lo mejor por ahí es conveniente buscar asesoramiento de un abogado, pero no es absolutamente necesario. Lo que pasa es que el abogado los va a asesorar bien y les va a explicar qué paso seguir, cómo hacerlo y no van a cometer errores. Eso sería lo ideal. Pero ahora, si extrajudicialmente no se resuelve el conflicto, no se resuelve lo que uno le está pidiendo con la carta de documento, y va a tener que ir a la justicia y plantear una acción de habeas data, y bueno, ahí ya sí o sí con patrocinio letrado. Bueno, ya sería como la última instancia. La última instancia, pero en general no ocurre esto. En general, ¿y qué pasa si vos lo intimás, en 5 días te sacan esto inmediato. Si estás vos ¿y quién me devuelve la plata de la carta de documento? Bueno. La del asesoramiento del abogado. Bueno. El mal momento que viví. Por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos hablando, capaz que yo no le debía a nadie y por un error figuro ahí. En el caso de que te hayas generado gastos importantes, vos podés hacer reserva de daños y perjuicios. O sea, aparte de hacer una corrección de los datos que estaban